Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en Escenarios Jurídicos Virtuales y Ética Judicial. En esta conferencia, el formador, desde un enfoque pragmático, examinará la importancia y responsabilidad del negociador, mediador, amigable componedor, conciliador o árbitro en la resolución de conflictos, así como las ventajas y desventajas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los métodos alternativos de solución de conflictos y los dilemas éticos que enfrentan en la práctica. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, quien es abogado de la Universidad Libre de Colombia, con amplia formación en Derecho Administrativo, Constitucional, Internacional, Ambiental y Filosofía del Derecho, además de estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria incluye cargos como juez administrativo y laboral, secretario del tribunal, abogado litigante y formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es profesor universitario en diversas maestrías y programas de Derecho Público, investigador, ponente internacional y autor de publicaciones en temas de justicia constitucional, ética judicial, democracia, derecho ambiental y procesal. Actualmente es magistrado en propiedad de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde también se desempeñó como presidente en 2022 y vicepresidente en 2021. Doctor Mazabel, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a los servidores y servidoras judiciales y por supuesto a quienes se conectan a través de las plataformas para esta capacitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a hacer unas reflexiones sobre estos mecanismos alternativos de solución de conflictos en estos escenarios virtuales, de manera que con su venia voy a compartir una presentación que nos permite orientar el discurso sobre esta materia. Entonces, en primer lugar, habría que recordar que el uso de estas herramientas, de estos mecanismos, tienen una larga data en el país, pero que hay, si se quiere, un antes y un después. Sin lugar a dudas, desde 1825 se había incluido en esa ley 13 un primer escenario para posibilitar resolver las diferencias sin que fuese necesario acudir exclusivamente a las vías judiciales, pero con la consolidación del Estado colombiano, en las épocas y los trasegares que sufrimos durante esos 100 años de consolidación, pues realmente se vuelve a retomar con la Ley 23 del año 91 y particularmente con el enfoque que la nueva Constitución trae con mecanismos, con diferentes acciones o medios de control para lograr la efectividad de los mandatos constitucionales y particularmente con la tarea de poder buscar unas alternativas a la congestión judicial inicialmente, con la Ley 446 del 98, con la Ley 640 de 2001, la mediación en materia penal que trae la Ley 906, luego también con las propuestas que se hacen en la Ley 285 de 2009 y 367 de ese mismo año en materia de poder agilizar y de otorgar unos mecanismos para poder resolver estas controversias, pero sin lugar a dudas, digamos, los escenarios más recientes tienen que ver con digamos, el Estatuto de Arbitraje y con la Ley 1801, que también prevé estos mecanismos en materia de convivencia, del Código
la antigua policía, hoy Código de Convivencia, y más recientemente con las modificaciones que se introducen en el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo y nuevo Estatuto de Conciliación. Pero digamos, este primer escenario simplemente para ubicarnos en materia de cómo estos mecanismos son de diversa naturaleza, de diferente clasificación. Queríamos recordar simplemente para, insisto, mm, arrancar a plantear los dilemas éticos y las situaciones que enfrenta a quienes buscan contribuir a la resolución de conflictos a través de cualquiera de estos instrumentos. Simplemente para orientar, debemos recordar que en estos mecanismos tendríamos desde la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, pero también se habla de la amigable composición, también hay una línea, digamos, un poco borrosa con lo que se va a denominar como los sistemas de justicia online para resolver controversias en materia de derechos del consumidor. Y en fin, simplemente traer a colación que la negociación pues se caracteriza porque las partes dialogan directamente para llegar a un acuerdo con técnicas de comunicación efectiva, es decir, que hay una serie de ofertas, de contraofertas, de escenarios en los cuales se busca que lleguen a un acuerdo y esa sería, digamos, una primera alternativa para no acudir necesariamente a la vía judicial, sino que pueda ser de las propias partes, por eso se denomina también autocompositivo. Otro mecanismo, pues es la mediación, donde ya no son solo las partes, sino que hay un tercero que facilita, que permite la colaboración entre las partes para que ellas mismas construyan su solución. Entonces, como este tercero se reviste de esa confianza que le depositan las partes, pues ayuda a resolver los obstáculos y en esa mediación, pues colabora entonces en esa construcción de alternativas que muchas veces no son necesariamente, digamos, fáciles para quienes están en un conflicto, sino que gracias a esa mediación, pues pueden avanzar y superar esas dificultades. Otro mecanismo es desde luego la conciliación, donde ya este tercero, pues, tiene la facultad de proponer unas fórmulas de arreglo y ayudar a alcanzar el acuerdo, de manera que este es quizás el que nos es más común, porque también en los escenarios judiciales, pues esta conciliación se ha establecido en algunos casos como un requisito previo para poder demandar a la administración, al Estado, y por ello nos es, insisto, como servidores judiciales, uno de los mecanismos que más lugar llegan en la medida en que o se aprueban o se imprueban esos acuerdos, o es establecido como un mecanismo también dentro de las fases del proceso judicial. Tendríamos también el arbitraje, donde ya las partes deciden señalar o designar a un tercero, un árbitro o varios árbitros para que evalúen y adopten una decisión sin tener que agotar todas las etapas en las instancias propias de un proceso judicial. Tendríamos el amigable componedor también, tercero, para resolver en equidad el conflicto que se presenta, y la mediación penal que trae la ley 906 que permite precisamente que las víctimas y a quienes se les imputa la comisión de esos delitos, pues puedan en un diálogo mediado por la autoridad solucionar ese conflicto. Bien, de estos mecanismos, sin embargo, me interesaba mucho y solamente para recordar cómo podemos notar esa diferencia en estos mecanismos en un debate desde la filosofía y desde la reflexión ética, y es que nos preguntaríamos si esos mecanismos, qué tipo de justicia nos permiten, porque básicamente vamos a encontrar que en esos escenarios es posible que haya justicia
para unos, para las partes que estén allí, otro en el que los cobije a ambos, que podría ser un mecanismo de justicia para nosotros, o como ocurre, digamos, en el escenario ya judicial, donde se busca que la justicia sea para todos. Me refiero a que queremos señalar una necesidad de hacer una reflexión en primer lugar sobre cómo estos tres niveles de deliberación, estos tres niveles en los que se participa a través de la palabra, de la gestión o de la dirección de, del conflicto por parte de un mediador, de un conciliador, de un árbitro o de un juez, en estos casos, pues hay unos componentes, si se quieren, que están relacionados con el principio democrático que sostiene una sociedad y que nos interroga o nos cuestiona sobre si efectivamente, en este caso, estamos hablando de que hay una forma de deliberar, por ejemplo, de discutir desde un punto de vista pragmático, que es la que busca, por ejemplo, la negociación. Allí la negociación implica, desde luego, este regateo, este juego de ofertas y contraofertas para buscar cuál sería la mejor solución para los que están involucrados. Desde el punto de vista teórico, se considera que esa justicia es una justicia que está maximizando la utilidad entre ellos y, por tanto, busca que todos obtengan un beneficio, pero es considerada como una justicia para algunos, para las partes que están allí involucradas directamente, y por eso pues la negociación podría ser muy interesante. Sin embargo, pues si la negociación es entre partes muy asimétricas y en condiciones muy difíciles, pues puede lugar a que esos acuerdos no sean, digamos, lo más equitativos, aunque sí útil para resolver el conflicto. El otro escenario es justamente donde hay una deliberación política o donde hay un criterio, ya saltarlo del plano exclusivamente personal a que haya una discusión para un determinado colectivo, y por eso allí el escenario que, por ejemplo, se trae siempre referencia tiene que ver con el poder legislativo y con la capacidad de hacer que esas diferentes fuerzas, esas diferentes visiones puedan converger. Es decir, hay una regla de convergencia que busca resolver la controversia a través de un mecanismo como puede ser el sorteo o nuestros sistemas democráticos a través del principio democrático y la regla de la mayoría, porque hay que poner fin y decidir quiénes podrían apoyar y con qué mayoría podría superarse o llegarse a un acuerdo. Y luego hay un tercer nivel de deliberación, que lo consideramos una deliberación ya desde el punto de vista moral o ético, en la medida en que se busca corregir las desigualdades, corregir las injusticias, y por eso se busca que la decisión judicial sea buena, no para algunos, no para un determinado grupo, sino buena para todos. Y por eso a la decisión judicial se le exige entonces que tenga o cumpla con un test de universalidad. Esto es, que la decisión pueda ser extrapolable para este como para todos los demás casos. Y en en esas tres lógicas distintas, digamos, de la utilidad, de la necesidad, de la justicia o de la negociación, de la convergencia, del consenso y de la universalidad, es donde quisiera hacer la reflexión frente a estos mecanismos alternativos y los nuevos contextos de uso de las tecnologías y la virtualidad. ¿Por qué? Porque existe un gran riesgo, y es que justamente lleguemos a el problema de la razón instrumental. Esto es que en cualquier momento podríamos vernos abocados a que el mecanismo alternativo de solución de controversias obedezca a una lógica de resolver los problemas, pero resolverlos en favor de un determinado interés, o si se quiere, que
pueda llevar el acuerdo, el mecanismo, sea del arbitraje, sea de la conciliación, sea del amigable componedor, etcétera, que estos mecanismos puedan ser utilizados para obedecer a unos intereses distintos. Me explico. Hemos visto, por ejemplo, cómo eh, básicamente tenemos un problema grande porque se ha falsificado el juez, el abogado. Hemos tenido personas que sin tener esas condiciones han fungido como tales en los escenarios judiciales y han engañado, digamos, a todos, pero hay una especie de elemento que está pasando en todas las profesiones, y es que nos estamos convirtiendo de alguna manera en el mejor, en estar nuestro saber, nuestro conocimiento empleado como una especie de al servicio del mejor postor. Como ustedes ven en la imagen, pues ese puente que se destruyó tuvo que ver con que se buscó la maximización de beneficios, la intermediación, y al final, pues todos participando de los recursos públicos, los contratistas, la tercerización, las autoridades, terminaron llevando a que el puente colapsara porque quedaron cada vez menos recursos públicos para la construcción del puente, y para poder maximizar esos beneficios, pues cada uno impuso un valor en detrimento de la calidad de los materiales. Entonces, este elemento es el que quiero cuestionar en primer lugar, porque podríamos estar muy, muy cerca de que tanto el que esté beneficiándose, como el comerciante, el médico, el ingeniero, el contador, el científico, estén presas de esa razón instrumental, ¿cierto? Tenemos casos de que los profesores han vendido esas bases de datos, han, digamos, estado al servicio también de otros intereses, o el uso, por ejemplo, del plomo en los labiales, donde existían científicos que eran pagados por la industria para indicar que cómo resolver un problema. ¿Cuál era el problema? Que el maquillaje se cae. Entonces había que buscar algún mecanismo que ayudara a que se adhiriera y permaneciera más tiempo en el rostro. Y entonces, pues una de las soluciones que se dio era utilizar precisamente plomo, y de esa manera, pues se lograba el objetivo del comerciante, que su producto no se cayera, permaneciera y con los demás atributos pues fuera consumido, pero en detrimento de la salud de todas las mujeres o quienes utilizaban estos maquillajes. Entonces, en ese sentido, lo que intento hacer la reflexión es que precisamente detrás de cada denominación y grupo de profesionales que han estado al servicio, si ustedes se preguntan durante el régimen anterior, digamos en la Segunda Guerra Mundial, pues muchos tenían que resolver temas críticos, ¿no? Te dicen, bueno, ¿cómo hacemos para lograr eh, acabar, asesinar a las personas de una manera más eficiente? Y entonces ahí el conocimiento, la razón se instrumentalizó, porque en estos casos, pues se hizo desde luego, todos diseñando, los ingenieros, los contadores, los abogados, todos estuvimos ahí al servicio en su momento para lograr cometer semejante infamia. Entonces, un poco la primera reflexión es si de alguna manera estos desastres también se han hecho con el conocimiento, con el servicio que se presta desde diferentes saberes, desde diferentes disciplinas, desde diferentes conocimientos, así como resolvieron en su momento estos científicos que la cámara de gas era la forma más eficiente, que podíamos utilizar la grasa humana para hacer jabones, o en fin, cualquier elemento, era porque había una pregunta, una utilidad o una aplicación de un conocimiento sin tener la capacidad
ética, de reflexión ética, de saber que eso era nefasto, era contrario a la dignidad humana, era contrario a los derechos humanos. Entonces, hay un antídoto que nos ayuda a evitar que nos instrumentalicemos en nuestras disciplinas y ese antídoto tiene como razón estos tres momentos. Por un lado, pues la ilustración, el pensamiento kantiano y la escuela de Frankfurt. En la ilustración, ustedes recuerdan la pintura de Francisco de Goya, que el sueño de la razón continúa produciendo monstruos. Es decir, que fácilmente, en un momento determinado, evitamos, evitamos que ese referente ético nos pueda impedir actuar de una manera instrumental. Y entonces seguimos haciendo mucho daño. Hoy con los recursos públicos, ayer con los bienes, con la salud, en fin. Entonces, ese primer referente ético para poder entender los mecanismos de solución de controversia y sus dilemas, tiene que ver con ese legado kantiano que nos señalaba en que la ilustración sapere aude, es decir, atrévete a saber, ten el valor de usar tu propia razón, porque esa razón nos llevaba a establecer dos imperativos o dos universales. Por un lado, decía Kant, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Es decir, que tu actuar sea una ley, es decir, que se pueda replicar, aplicar para todos los demás casos o que todos los demás pudieran actuar de la misma manera. Y la segunda, que obra de tal modo que traces a la humanidad, tanto tu persona como la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Aquí veíamos que utilizamos a los seres humanos como un medio y no que fuimos un fin en sí mismo y que como es un fin en sí mismo, no vale entonces a escalar, superar, ascender sobre los cadáveres de los demás. Y el tercer referente es, sin lugar a dudas, la escuela de Frankfurt, cuando, frente a estos horrores, advertían precisamente que podemos ser objeto de mucha manipulación, de que la ciencia también puede estar al servicio de ciertos intereses, como el poder, como eh, las empresas, como determinados sectores de la sociedad. Y este grupo de pensadores, pues llegaron a integrar la economía, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, para poder proponer la crítica a estas ideologías y estos mecanismos y ponerlos en evidencia, esos mecanismos de manipulación, como una forma de superar los cantos de sirena que constantemente nos pueden envolver y nos pueden evitar que el razonamiento, que el pensamiento razonable se pierda porque actuemos como el cerebro de, si se quiere, de cocodrilo. Ya lo explicaremos un momento. Bien, ¿qué pasa entonces cuando en nuestra formación tenemos una constante instrumentalización? Porque como debemos aprender a resolver problemas, debemos aprender a manejar ciertas categorías para resolver lo que nos están demandando, pues podemos tener graves consecuencias en nuestra forma de entender y aplicar los mecanismos, porque podemos ver que puede realizarse nuestra tarea también eminentemente instrumental. Cuando me refiero a eminentemente instrumental, hago alusión a que nos convertimos al servicio del mejor postor. Es decir, no se preocupe cómo quiere que le haga el acuerdo de conciliación aquí mismo, claro, uno menos,
sin saber que ese conflicto en realidad está siendo resuelto de una manera inadecuada y que va a explotar más adelante en otros conflictos, o que va a llevar incluso, por ejemplo, pensando en la mujer, en que su dignidad pueda ser menoscabada, pero que tenga todo revestido de una forma, y es esa forma jurídica del acuerdo. El segundo es que cuando se vuelve uno con una razón instrumental, pues nos relevan de la necesidad de la explicación histórica de las cosas, de cómo han llegado a ser, cómo han sido transformadas, a qué obedecen. Y eso hace que nos relevemos de la capacidad reflexiva, porque bastaría solo la aplicación, con la consecuencia gravísima, y es que podemos entonces relevarnos de asumir la responsabilidad de nuestro actuar, porque esa responsabilidad se la trasladamos o al legislador, al jefe, al sistema, a otros elementos, cuando en realidad debo o contribuyo también en la resolución de los conflictos desde mis propios escenarios de actuación, donde me desempeño, en el hogar, en el trabajo, en la educación, en fin. Y este saber instrumental entonces hace que nuestro, nuestra conciencia de alguna manera quede obnubilada o quede congelada, porque nos convertimos simplemente en un engranaje que simplemente sabe hacer acuerdo o no acuerdo, siguiente, siguiente, siguiente. Pero no sabemos cómo nuestro actuar contribuye también a la situación crítica que vivimos. Y eso entonces es muy peligroso, porque nos convierte también en profesionales al servicio, como decía un momento, del mejor postor. Por eso, eh, esta primera reflexión busca rescatar que hay una corresponsabilidad ética de todos nosotros como servidores, como litigantes, como estudiantes, como profesionales, en la situación de crisis y también en la resolución de la misma. Pues bien, entonces, ¿cuál sería la forma en que estos mecanismos de solución de controversias en escenarios virtuales tendrían aplicación o podrían resolverse? ¿Y cuál sería el componente ético? Varios datos. Hasta el 2019, y gracias a la pandemia que se aceleró todo ese proceso de transformación digital, y con el decreto 806, pasamos, hablando de temas exclusivamente judiciales, de tener 22.978 audiencias en todo el país, 22.978 audiencias virtuales, a 862.378 en 2023. Si vemos, es una cifra definitivamente muy, muy grande, que explica, digamos, cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas o traídas al escenarios judiciales, pues hacen que el trabajo no solamente sea mucho mayor de los servidores y servidoras judiciales, sino que tiene un impacto realmente grande en la legitimidad y en la resolución de las controversias. Es que no estamos hablando de un 10, un 100%. Si ustedes ven las dos cifras, es realmente un cambio paradigmático, una transformación de estos medios virtuales en las audiencias, en el proceso judicial. Repito, de 22.978 audiencias pasamos a 862.378 en 2023. Y la segunda clarificación es que, hablando sobre estos mecanismos alternativos, preferimos utilizarlos a las a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para no casarnos solamente con lo virtual, porque
Ya nos había pasado con la Ley 1437 de 2011, que en materia contencioso administrativa habíamos apostado a que los correos electrónicos eran la última tecnología que estaba en vanguardia, y cuando se implementa que cada entidad tenga un buzón de notificaciones, un correo electrónico, pues terminamos al paso de los años dando cuenta que habíamos quedado obsoletos frente a todas esas nuevas irrupción de modalidades y de tecnologías, y que entonces la ley 2080 va a corregir y va a hablar pues el buzón o el mecanismo judicial digital que tenga a bien en su momento acoger la autoridad y que esté en boga para no quedarnos casados con una tecnología obsoleta. Entonces, por eso la segunda modificación que proponemos es que miremos los mecanismos de solución de controversias en, en entornos de tecnologías de la información y la comunicación, y no solamente virtuales, porque existen muchos otros mecanismos y seguirán llegando muchos más. El tercer punto es que debemos rescatar que los mecanismos alternativos de solución de controversias nos permiten, por un lado, adaptar la justicia a las necesidades específicas de las partes involucradas. Y eso es un elemento muy valioso, un plus que tienen estos mecanismos, por cuanto las reglas del proceso judicial están ya dadas de antemano por el legislador para definir esas formas propias de cada juicio como una garantía para todos, pero no se puede ajustar a los diferentes contextos ni a las necesidades de las partes. Mientras que los mecanismos alternativos de solución de conflictos pues permiten entonces que haya esa adaptabilidad a los contextos. Por ejemplo, ustedes imagínense el enorme valor que tiene en las comunidades de La Guajira, de la costa, el palabrero, y entonces cómo ese mecanismo puede ayudar a resolver las controversias, sea a través de esa mediación, y por lo tanto corresponde a un contexto, a una identidad cultural en las cuales, por ejemplo, pues el peso de la palabra, el acuerdo que se hace ante este símbolo de esta cultura, pues se vuelve vinculante y resuelve la controversia. Pero ese elemento no es solamente valioso porque permite los mecanismos esa adaptación, esa identidad cultural, sino también una forma de participar los propios afectados en la resolución de sus controversias. Recuérdese que no siempre la justicia estuvo asignada a profesionales independientes, que tuviesen que tener unas reglas, unas formas previstas en la ley y unos criterios, sino que muchas veces las controversias se resolvían al interior de la propia sociedad, comunidad, acudiendo a sus ancianos, acudiendo, hacían los griegos, por el sorteo entre los propios ciudadanos, pero cuando hace crisis esos mecanismos y se tecnifica tanto el proceso judicial, pues se acude o se prefiere optar por una tecnificación y un aparato judicial que atienda esa demanda de justicia. Pero no quiere decir, insisto, que esa forma de participación haya quedado excluida o terminada, sino que los mecanismos alternativos de solución de conflictos vuelven a ellas y permiten que la comunidad pueda participar también en la solución de sus controversias. Ahora bien, hay que recordar que estos mecanismos alternativos tienen unas condiciones o unas características que son transversales. Ya vimos algunas diferencias entre ellos, pero recordemos que tienen también unos elementos que los caracterizan. Primero, pues habría que recordar que siempre debe tratarse de derechos que sean renunciables o de libre disposición,
por contrario, pues no procederían frente a aquellos irrenunciables. Dos, hay una especie de habilitación del mecanismo, es decir, que es la voluntad de las partes la que permite ingresar a ese conflicto para ser resuelto a través de uno de estos mecanismos. Porque de lo contrario, pues la vía siempre sería a través del acceso a la administración de justicia en los otros instrumentos. Una tercera característica tiene que ver con que las decisiones que se toman al interior de esos mecanismos son obligatorias y tienen efecto de cosa juzgada en última instancia, salvo en el arbitraje donde se pueden, digamos, presentar unos recursos extraordinarios. En principio no pueden volver a ser conocidas por los jueces, por lo que este mecanismo pone fin al conflicto y se equipara a una sentencia y por eso tiene el efecto de cosa juzgada. Una cuarta característica es que además las partes pueden prescindir de la aplicación de la ley para resolver el conflicto y acudir, por ejemplo, a criterios de equidad o a criterios técnicos, siempre y cuando pues, no se vulnere el orden público. Pero ese carácter, digamos, de disponible, o si se quiere, de que sea la solución más amplia, porque no es necesariamente acudir al derecho, al contrato, a lo pactado, sino también a lo que sea más equitativo, es un elemento que le da también un plus a los mecanismos alternativos de solución de controversia. Y finalmente, pues estos mecanismos, como vienen de las propias partes, generalmente se nutren de esa diferencia, de esas controversias, y son reconducidos para volver a ese estado de paz o ese estado de armonía, pues resultan ser siempre eficaces y con el elemento de que además estos mecanismos tienen un término más o menos promedio yendo desde la solicitud hasta el laudo, por ejemplo, hablando del arbitraje, de más o menos 168 días, mientras que el proceso judicial tiene en promedio 1.288 días para una primera instancia, lo cual pues permite mostrar que hay cierta eficiencia. No obstante, yo vuelvo a la reflexión crítica de señalar que lo interesante puede ser no solamente pensar en la justicia para unos, para algunos, sino también en la justicia para todos, que es lo que le da un plus también a al acudir a la justicia. Y el tema de eficacia sí es una característica que tiene, digamos, que explotar o que tiene muy bien reconocida los mecanismos alternativos de solución de controversias. Existe en la actualidad un auge de los ODR, es decir, de los Online Dispute Resolution, o estos mecanismos para resolver controversias generalmente a través de plataformas en las que la diferencia entre el comprador y el vendedor pues no se va a un mecanismo alternativo de un arbitraje, no se va a una vía judicial, sino que la misma plataforma ha permitido que haya una forma de resolver rápidamente y otorgarle a alguno de los extremos la razón, pero me refiero son sobre todo controversias en materia de consumo, que si usted tiene un conflicto, no sé, una compra que hizo Mercado Libre con Amazon o en estas otras plataformas, pues hay un mecanismo online para resolver esa disputa y pues tiene el efecto y el impacto de ponerle fin a esa controversia, reconocerlo, pero técnicamente no es un mecanismo alternativo de solución de controversias, sino que pues es otro elemento que ayuda también, pero que no tiene ni la habilitación, ni la mediación, ni los instrumentos propios de los mecanismos alternativos de solución de controversia. Entonces, sobre ellos no
estamos haciendo o vamos a ocuparnos frente a los dilemas, porque es un tema más robótico, si se quiere, de la implementación de una plataforma y de cómo darle una respuesta rápida a esa controversia, pero técnicamente no es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Bien, el tercer aspecto, entonces pasamos de reconocer que hay unos antecedentes de mecanismos de solución de controversias, de recordar cuáles son sus clasificaciones, de establecer cuáles son esas características, de diferenciarlos de los ODR, pero digamos, la médula de la conferencia tiene que ver en esto, en cómo esos mecanismos de solución de controversias, pues esos son una oportunidad para resolver los conflictos, para llevar la paz, la armonía a la sociedad y por lo tanto hay una enorme responsabilidad, una enorme tarea que asume quien está formado en estos mecanismos y tiene a cabo la dirección de la audiencia de las partes y ahora en términos de tecnologías de la información y las comunicaciones. No perdamos esa oportunidad como conciliadores, como árbitros, para resolverlo, pero para resolverlo bien y definitivamente. No para postergarlo, no para que el conflicto vuelva al cabo de los meses a resurgir por los incumplimientos, no a que simplemente sea un trámite más, no a que esa oportunidad se pierda y que las partes también hayan visto desaparecer esa audiencia sin que haya habido el ánimo, el interés y la posibilidad de resolverlo. Bien, y entonces en estos mecanismos, ¿qué nos dice desde la práctica? ¿Qué claves podemos rescatar para orientar el ejercicio y esa tarea para que esa oportunidad no se pierda? En primer lugar, pues señalar que la preparación, la lectura del caso, del conflicto, cuando llega esa solicitud, es clave en muchos por el volumen, ¿no? Pensando, por ejemplo, la gente del Ministerio Público con tantas solicitudes o los centros de conciliación, pues realmente parece que se lee el caso al momento en que ya están las partes ahí llegando, o incluso simplemente se interroga a las partes. Ese es un gran error porque la parte tiene que saber que usted ya dedicó tiempo, ya lo conoció el caso y ahora va a generar las condiciones para buscar un acuerdo. Entonces, en primer término, después de haber hecho esa preparación, de conocer de dónde son las partes, qué es lo que están discutiendo, en qué llegó la solicitud, escuchar. Yo creo que hay que permitir que las personas nos transfieran, nos compartan esa carga emotiva de ese conflicto, de ese problema que tienen. Y entonces esa actitud de buena escucha, de poder darles la oportunidad de que ellos no están solos con ese problema, de que ese conflicto que ha explotado en su hogar, en sus vecinos, en sus negocios, en su compra, en ese accidente, en esas tragedias que han tenido y que ahora deben buscar resolverlo, es necesario brindarles esa oportunidad de ser escuchados, de que puedan desahogarse, de que puedan hacer esa catarsis, esa liberación, pero hay que hacerlo otorgando garantías, es decir, permitir que se les dé el uso de la palabra en igualdad de condiciones, eso llamaban los griegos isegoría, la igualdad en el agua, la igualdad en la palabra, que podamos concederle al mismo tiempo la misma atención, la misma oportunidad a una parte y a otra. Es decir, no es correcto llegar, yo ya me leí el caso, bueno, y esto lo podemos resolver de esta manera. Claro, puede ser muy ejecutivo, puede ir al grano, pero estos mecanismos requieren que el conflicto primero logre aflorar en su máxima expresión
para que esa explosión, si se quiere, del conflicto, luego nos permita decantarlo, que caiga, que se crispe como una nube atómica, pero que luego se vuelva hacia adentro. Y entonces hay que ubicarlos también, hay que garantizar la igualdad en el lugar donde van a estar escenando. Pero claro, vamos a ver cómo hacemos eso virtualmente. Hay que ser escuchado y otorgar garantías de respeto y de respeto mutuo, de generar confianza, de claridad en lo que se va avanzando poco a poco. Hay que observar el lenguaje no verbal, porque allí también se transmite las emociones, se transmite ese dolor que está guardado y que muchas veces ese dolor es el que permite que no haya un acuerdo. Si ustedes analizan, en mayoría de los casos, hay cosas materiales que están ahí sobre la mesa, ¿no? Que es tanta prima, que es tanto dinero, que es estos bienes, pero lo que sostiene esa diferencia no es necesariamente el valor del bien, sino el daño que nos hemos hecho unos a otros, el daño que ha causado, que he causado, que muchas veces no nos percatamos, no somos conscientes de todo eso y lo que hemos contribuido. Entonces el lenguaje verbal, observar allí cuando vibra esa voz, cuando envía saliva, cuando la mirada se desvía, cuando la mirada está allí, cuando realmente hay un interés y una posibilidad o una mirada altiva de resistencia. Ese lenguaje también es necesario observarlo para poder entender y poder dirigir esa audiencia. Otra recomendación, desde luego, es no grabar. No vamos a grabar de manera, sino el inicio para las partes, para la identificación, para efectos del registro, pero suspendemos la grabación para facilitar que las partes puedan despojarse de las prevenciones y podamos llegar, como decía, a esa cima del dolor para poder dar un paso adelante y superar ese dolor que está nutriendo ese conflicto entre las partes. Y claro, una vez ya se ha avanzado, pues se retoma y la grabación para efectos de ya poder quedar registrado y poder dar autenticidad y confidencialidad de los documentos. De manera que esa recomendación también tiene que ver con ponernos al día frente a lo que nos enseñan las neurociencias sobre cómo también actuamos, decidimos, porque estamos siendo presas de mucho neuromarketing, pero aquí hay algo que podríamos utilizar. Miren que siempre que hay un encuentro con el otro, las neuronas espejo que tenemos en nuestro cerebro son las primeras formas en las que buscamos como acomodarnos en esos escenarios en los cuales nos parecen salvajes, diferentes, inhóspitos. Y es que la neurona espejo nos permite ver que si alguien está haciendo ese comportamiento, yo también puedo emularlo, también puedo seguirlo. Entonces, si ellos están aquí y vemos que hay un trato cordial, que podemos allegarlo, también se va a transmitir esa cordialidad, también se va a transmitir esa posibilidad de que le podamos comentar cómo otro caso también se resolvió. Es decir, que uno como no es nosotros, también pudo recorrer ese camino pedregado, dificultoso, lleno de heridas, sin embargo, superar y llegar a un acuerdo. Entonces, si le mostramos y aprovechamos esas neuronas espejo, también nos puede servir para buscar un acuerdo, buscar que hay preguntas que podemos utilizar para aquellos que llegamos con ese cerebro de cocodrilo, al que hacía referencia un poco, ese cerebro de cocodrilo
que tenemos acá en la primera parte, no el neocórtex, no la amígdala, sino el cerebro cocodrilo, es aquel que nos hace actuar casi de manera instintiva con cualquier animal herido o salvaje que quiere marcar territorio, que quiere actuar con los colmillos, con morder, porque se siente atacado. Entonces, cuando nos encontramos con personas que están así, al acecho de mostrar las garras, de morder, de ser muy rudas, muy fuertes, muy cerradas, pues habría que trasladarlos de ese cerebro cocodrilo para llevarlo al cerebro del neocórtex, al cerebro reflexivo, y eso se lo podemos hacer con preguntas abiertas para sacarlo de allí. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Cómo sería este escenario? Y bueno, si estamos discutiendo, usted se ha puesto a pensar qué quieren los niños, qué está pasando. Entonces, ese elemento es clave también cuando tenemos personas con esa resistencia. Cuando se está hablando en las negociaciones, por ejemplo, el neuromarketing, ustedes saben, si van a las tiendas, saben que no es bueno hablar cifras redondas. Bueno, entonces, ¿usted qué propone? 1 millón de pesos y usted 2 millones de pesos. Gente, digamos, no se deja convencer con las cifras redondas. A veces decirle, mire, va a hacer el esfuerzo de 800, pero vamos a darle 860.000 pesos, 65.000. Puede ser 999.000, pero una parte siente que alcanzó casi que el 1 millón de pesos, que es lo que quería, y la otra parte siente que no otorgó el 1 millón de pesos. Pero mire que el solo hecho de manejar la cifra ahí entre el límite de pasar de uno a otro puede ser la clave. Incluso nos enseñan que a veces es mejor ofrecer paquetes para dar regalos, bonos. Simplemente estoy hablando de cómo este conocimiento de nuestra forma de decidir puede ser utilizada por el conciliador para lograr un acuerdo, ¿no? Mire, pero es que él está ofreciendo esto de alimentos, pero le está ofreciendo que hace cargo también del vestido, se está ofreciendo que se hace estas vacaciones. Entonces ya la gente ve eso no como una carga de alimentos acá, sino como un paquete, y al ofrecer un paquete, a todos nos gusta recibir que compramos, pero que nos regalaron también estos elementos. Entonces, un poco es el llamado a explorar también ese conocimiento que tienen las neurociencias respecto de no solamente los sesgos, por ejemplo, el famoso sesgo que hace que uno pierda objetividad porque prefiere siempre el de reconocimiento o de aceptación. Este sesgo que es la palmadita al hombro que todos nos dicen, sí, eso está bien, eso está bien. Entonces, como los demás nos han dicho, o busco, si se quiere, algo que confirme mi tesis, esa búsqueda de que confirme me permite tomar una decisión objetiva. Y a eso se encarga la neurociencia, demostrar cómo hay sesgos que nos llevan a tomar decisiones. Entonces, en este caso, también podemos utilizar ese conocimiento, podemos hacer esa reflexión desde las neurociencias y poder encontrar y ayudar a las partes a resolver esa controversia. Hay también que tener en cuenta que hay muchas técnicas de negociación y que podemos ser víctimas de ellas como conciliadores. Por solo mencionarles algunas, yo recuerdo siempre la famosa Gran Muralla, o la técnica, diríamos, los amantes de las películas de James Bond, del Doctor No. Es decir, aquel que sostiene una tesis y por más ofertas y contraofertas que le hagan, nunca va a ceder para que el otro haga el desgaste y ya casi que claudique, porque en lugar de lograr un acuerdo sobre este nivel óptimo para él, pues ante la negativa y que no te otorgan nada, 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 termines cediendo a lo más mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo derrumbar esa estrategia de la gran muralla? ¿Cómo no caer, por ejemplo, en la estrategia del señuelo, ¿cierto? El señuelo falaz, que la otra parte, pues, puede ser la parte más débil, pero te están ofreciendo esto con las expectativas, que eso también tiene que ver con la parte de la psiquis y el manejo de las expectativas, o como también al transferir, disculpen ahí la culpa, hay personas que no logran un acuerdo porque siempre están señalando y culpabilizando al otro.
Entonces son expertos en transferir esa culpa y al transferirla constantemente, pues realmente vamos a tener un escenario en que no va a haber acuerdo. Entonces hay que romper esas estrategias y por eso la invitación es a conocer también sobre todas estas técnicas que se utilizan y que nos podemos encontrar abocados. Entonces, la recomendación es conocerlas para saber cuándo estamos siendo llevados en ese escenario, para buscar romperlas o para poder controvertirlas con otra técnica que busque o posibilite el acuerdo de las partes. Y en materia de tecnologías de la información, ¿cómo aplicaríamos o qué situaciones tendríamos frente a a esta irrupción de estos mecanismos? Porque, pues, en primer lugar, las nuevas tecnologías, estos escenarios virtuales, nos ofrecen enormes ventajas. Por supuesto, ya estos mecanismos resultan menos costosos porque ya se puede hacer el conciliador, se puede hacer, digamos, desde la casa, desde la oficina, desde otros escenarios que reducen los costos de transporte de las partes, los costos de desplazamiento en tiempo, que permiten también una mayor cobertura porque podemos llegar desde donde se encuentren las personas conectadas y expedir incluso de manera inmediata, llegaría a sus teléfonos, a sus celulares, a su correo electrónico, el acta, la posibilidad de, con estas nuevas tecnologías, de suspender, de hacer un receso, de que las partes puedan oxigenarse en ese escenario. Entonces realmente son muchas las ventajas que nos permite estas tecnologías para que esos mecanismos pues se consoliden. Y como decíamos, de pasar de 22.000 a 860.000 audiencias virtuales, pues significaría que estos mecanismos también su utilización sería mucho más eficiente e impactarían en la resolución de las controversias. Pero también nos producen ciertas desventajas el uso de estas tecnologías, porque tendríamos que hacer enormes tareas para poder verificar que estén 100% las partes y solas, me refiero, porque es diferente cuando las tienes ahí en tu oficina, en la audiencia, en el centro de conciliación, en la Secretaría de la Cámara de Comercio, porque pues van a estar dedicadas a esta tarea. Y claro, si están desde sus hogares, pues viene el tema de que la estufa, que la llamada, que el niño, que hay que traer esto, muchas cosas, o que están en el trabajo y entonces escuchando, digamos, les queda muy difícil concentrarse. Ese es, digamos, un elemento que se hace como pues diciéndole que están citados para tal día a tal hora, la conexión es este link, va a hacerse de manera virtual, pueden acceder por su teléfono, por su computador, en estos mecanismos, y se les ruega que estén no solamente con buena conexión para que no se caiga, sino también y fundamentalmente para que tengan el tiempo, el espacio y la disposición para generar las condiciones de éxito de ese mecanismo alternativo. Es decir, que puedan concentrarse, que puedan escuchar, que puedan estar pensando en soluciones, porque esa, digamos, es la desventaja, que todos nos volvemos multitareas y entonces es diferente estar aquí encerrados para poder resolver esta controversia a tener que estar atendiendo 1.000 cosas a la vez o que me pueden llamar. Entonces, esa desventaja hay que reducirla a través de estos instrumentos de planeación, de buscar estos escenarios y de también, pues, que en la conciliación uno plenamente dice, bueno, permítame, hagamos como en cine, un paneo, revisemos dónde está, dónde está ubicado, permítanos observar. Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, en materia de sucesiones, uno tiene acuerdo con las partes allí, pero apenas lo van a consultar con sus familiares y parejas, se acaba el acuerdo. Vuelve otra vez de cero. Entonces, digamos, es importante que las partes puedan garantizar que estén allí a disposición con sus documentos, que permitamos la fluidez de esta audiencia virtual.
que se reduzca el riesgo de caída de la conexión, que se hagan pruebas antes para que esté todo funcionando y que haya un número de teléfono para llamar en caso de que algo se caiga, pero poder continuar si sea pues en llamada normal. Entonces, estos mecanismos serían una desventaja, teniendo en cuenta que el país tiene muchos escenarios rurales, que no hay conexión ni en los mismos barrios o zonas de una misma ciudad. Ahora, pues con mayor dificultad en lo rural, que es donde estos mecanismos también se convierten en una gran alternativa para brindar justicia en estas lejuras y en estas condiciones también tan difíciles en que vive mucha de la población de nuestro país. El riesgo de suplantación, afortunadamente lo podemos deducir porque como están las partes, pues la otra parte sí sabe quién está allí. Entonces, si bien virtualmente podría aparecernos ahí alguien, incluso ahora con las tecnologías, pues pueden hacernos hablar eh, grabando una parte y hacer como si simulara la inteligencia artificial que somos otra persona. Entonces, afortunadamente, pues reducimos ese riesgo porque la conexión presencial entre las partes, ellas sí se conocen. Eh, y desde luego tendríamos una dificultad grande, y es que el hecho de estar mediados por la tecnología, por esto virtual, pues haría que ese trato no fuera tan directo, ¿sí? Que podamos no solamente evidenciar las emociones de las partes, sino generar el clima para que esas emociones positivas puedan aflorar. Desde luego, no podremos brindarle un tinto sin un tinto virtual, pero el hecho de que la gente, digamos, ahora no pueda llegar y estar cómoda, darle unos escenarios, permitir una, una cercanía, pues esa limitación que tiene las tecnologías, que muy seguramente con los años pues se superará porque si implantan guantes o gafas, estos mecanismos pues permitirán realmente que el cerebro pueda percibir ciertas emociones, no solamente lo visual y lo sonoro, sino también lo olfativo, lo táctil. Muy seguramente es importante porque por ejemplo, el trato de la mano, el trato de poder sentirse la gente en un escenario seguro. Entonces, es lo que vamos a buscar en el momento de pedir que virtualmente pues estén cómodos, con la disposición de ser escuchados, con el tiempo, con una buena conexión y con la posibilidad de, de conectarse con las otras personas. Pues bien, si pasamos que el objetivo de la conferencia era, o es, sigue siendo, digamos, plantear que hay unos mecanismos alternativos que se enfrentan en unos entornos virtuales y que hay que tener unos referentes éticos importantes para que no seamos instrumentalizados, para que nuestra tarea como mediadores, conciliadores, etcétera, árbitros, no contribuyamos a que el conflicto quede mal resuelto y se postergue y vuelva y sea recurrente, pero sobre todo para que no perpetuemos en esa tarea como conciliador eh, una cultura, si se quiere, que todavía tenga rezagos de tratos discriminatorios, tratos y violencias contra mujeres, contra niños, eh, contra quienes son diversos. Entonces, en ese sentido, proponemos que hay una serie de dilemas que se enfrenta el mediador, el conciliador, el árbitro en estos momentos. Ya no estamos hablando del tema de fondo, digamos, de si apruebo o no apruebo esa
ese acuerdo, es que suscribamos el acuerdo, de que busquemos llegar a un acuerdo, sino que el buscar el acuerdo no significa hacerlo de cualquier modo. Entonces, una primer dilema, una primera cuestión a discutir es si la experiencia que tiene el conciliador, el mediador, etcétera, en esos casos es que las partes nunca llegan a conciliar. Entonces, ¿qué hago? Continúo lo que me indica mi experiencia, que es simplemente, bueno, bienvenidos, estamos en conciliación, no hay ninguna propuesta, suscribimos el acta y hasta luego. Tiene el dilema entre hacerle caso a ese prejuicio que le da la experiencia de decir, esto aquí es un tema de alimentos, en tal cosa, eso nunca se soluciona, esto es un tema contra el Estado, esto tiene que ver con una responsabilidad por una enfermedad que no se sabe los efectos, nunca se concilia, o si realmente le da la oportunidad a cada caso, independientemente de que su experiencia le indique. Entonces su dilema es ético, es, ¿sigo el actuar de mi experiencia que dice que en esto es solamente constancia y chao? O si al contrario, debo, a pesar de que esa experiencia, darle la oportunidad a las partes, darle la oportunidad a que el caso nos pueda interpelar y de pronto buscar que se haga un acuerdo. Entonces hay como un primer, digamos, impulso de evacuar esto rápidamente, uno menos, o si realmente puedo darle la oportunidad. Entonces la apuesta es que un criterio ético de no ser instrumentalizado, un criterio ético nos indicaría que, por más que la experiencia nos indique que de cada 100 casos en este tema, 80 no se concilian, no se logra poner de acuerdo, es mejor darle la oportunidad, insistir, plantear, porque el solo hecho de ponerlo sobre la mesa, de discutirlo, les va a permitir a las partes también comprender al otro, comprender su conflicto. Y puede que ahora no concilien, pero se avanzó un poco para que más adelante lo hagan. El segundo dilema es qué hacemos si frente a ese acuerdo que nos está llegando aquí, que las partes están diciendo, pues sabe que sí, nos ponemos de acuerdo, hay un tercero afectado o alguien que no es escuchado. ¿Qué hacemos? El acuerdo es entre las partes, es un tema en el que ellas llegan. Mi tarea, mi cuestión ética es garantizar la objetividad de este procedimiento, de facilitarle al acuerdo de las partes, o intervengo. ¿Me quedo callado o intervengo en este proceso? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué debo hacer? Entonces, en ese caso, nuestro dilema es si tomamos la vía del silencio y hacerme de la vista de las gafas, como se dice coloquialmente. Bueno, eso fue lo que firmar. Yo aquí doy fe de que estuvo el acuerdo, que esto presta mérito y hasta luego. Oiga, pero si el acuerdo era entre arrendador y arrendatario y el tercero que estaba allí, que es otro a quien se le subarrendó o al otro tema, ¿qué pasó? Muchas veces entre parejas hay una discusión grande, pero y los menores se tuvieron en cuenta esas voces. ¿Puedo lograr que en su acuerdo haga una reflexión sobre esos otros casos? Les propongo, les disuado, les persuado, les advierto o me quedo mutis, callado, simplemente avalo. Otro tercer dilema es qué sucede si ese acuerdo que proponen las partes se está instrumentalizando el mecanismo para atentar contra un interés general, o el interés del menor, o la dignidad de las personas. Es decir, ya no solamente un tercero, sino incluso si
el que está allí, ese acuerdo puede ser contrario a su propia dignidad. Puedo intervenir, debo intervenir, debo señalar. La ley 2220 nos establece unos deberes para el conciliador y en esa medida nos está llamando de que debemos conservar precisamente esa, esa visión objetiva de que no podemos instrumentalizar el derecho, la conciliación para sobreponer o dejar en ese instrumento unas condiciones que atenten incluso contra la dignidad. Piénsese, por ejemplo, que las partes dijeron sí, estamos de acuerdo, entonces él me va a reconocer unos alimentos, la cuota que debe por los niños, y él me dará la consignación dentro de los 5 primeros días del comienzo del mes y me reconocerá una prima adicional de 1.000.000 de pesos si a cambio tengo sexo con esta persona cada 3 meses o cada mes. O si, es decir, estoy haciendo ejemplos exagerados, pero digamos, el tema es si realmente debemos estar atentos, porque si hay esos elementos, podrían estar atentando contra esos intereses. ¿Cuál es mi tarea como mediador o como conciliador? Podríamos considerar que debemos como conciliador o mediador intervenir si la parte débil no se defiende o se ejerce una violencia, por ejemplo, psicológica, económica, contra la mujer o contra el marido, como se han habido también casos. Esos elementos nos llevan a una conciencia viva, a una voz que disiente, que dice, hombre, yo debo facilitar, pero también tengo que advertirles que esa forma de perpetuar y ese acuerdo que se está haciendo aquí es también perpetuador de una dominación y que por lo tanto, pues, no puede mantenerse ahora por un acuerdo que es un arreglo bueno para algunos, que esté perpetuando violencia contra la mujer, porque está proscrita, está prohibida que esa violencia psicológica, económica, se mantenga también a través de estos instrumentos de conciliación. Puedo también orientar a las partes sobre las consecuencias jurídicas del acuerdo. No solo puedo, sino que debo hacerlo. Conciliación. Las obligaciones de brindar claridad y apoyo, pues está la de brindarles qué pasaría si se incumple, qué pasa, cuáles son los escenarios que se vienen después de suscrito el acuerdo. En ese sentido, es válido que se redacte el acta con insumos del conflicto y las pruebas, por ejemplo. Sé que no va a haber acuerdo, pero el hecho de que haya una narración que implique cuál es la historia y que tuvieron en cuenta desde cuándo arrancaron, cuándo terminaron, ¿puedo hacerlo o no? Es decir, sabiendo que no va a haber acuerdo, ¿puedo en el acta colocar esos elementos que son los que necesitan ellos discutir luego por vía judicial? De que si, cuándo empezó la convivencia, de que cuándo empezó la posesión, de que sobre qué terreno, sobre qué condiciones, o simplemente coloco en el acta, pues se trata de un conflicto que tenían que resolver las partes en relación con el inmueble o si había o no convivencia y no hubo acuerdo. O dejo esos otros elementos allí. Entonces ahí vamos a ver que tendríamos, como si se quiere, una voz que nos diría, deje redactado, incluya todo eso. Otra voz que nos diría, no, usted es un tercero, neutral, imparcial, no puede ya tomar partido frente a esos casos. ¿Puedo mejorar el acuerdo para adoptar las formas jurídicas para prevenir conflictos futuros en relación con el cumplimiento del mismo? Por supuesto, yo creo que hay
enorme debilidad de que como las partes muchas veces apenas logran ponerse de acuerdo en lo mínimo, si no dejamos el acuerdo de lo mínimo, pero con las condiciones para prevenir las diferencias en el futuro, pues vamos a hacer un acuerdo recurrente. Entonces, nos preguntamos finalmente si puede hacer una propuesta como juez esa conciliación, pero si lo hago, no estaría prejuzgando. Son dilemas entonces que tenemos que afrontar en estos mecanismos de solución y que, como he propuesto, me parece que la mayoría de ellos se resuelven a favor de un mediador que dé garantías, pero que también sepa que hay unos límites de los acuerdos, que esos límites no tienen que ver, pero tienen que ver también con no perpetuar dominaciones, con no llegar a puntos en los cuales son, si se quiere, intangibles para las mismas partes, como su dignidad, como sus derechos irrenunciables. Muy bien, muchas gracias. Entonces podemos resumir, por un lado, que las tecnologías de la información y las comunicaciones nos permiten un mayor acceso a los mecanismos, pero involucra una mayor pericia del particular como el administrador de justicia transitorio para que esos acuerdos sean ajustados a derecho y tengan un referente ético que permita orientar como una brújula de apuntar siempre al norte de los derechos, al norte de la dignidad. Y por otro, que existe también una corresponsabilidad de cada uno de nosotros para lograr que la resolución del conflicto a través de ese acuerdo sea también una justicia buena, no para algunos, sino también para todos. Muchas gracias y quedo atento entonces si hay alguna inquietud. Doctor Mazabel, muchas gracias por su valiosa presentación. Efectivamente, a continuación pasaremos a la sección de preguntas. La primera de ellas es la siguiente, abro comillas. ¿Podría explicar un poco más cómo se usan actualmente los ODR y su aplicación a nivel jurídico? Pues comprendo que no son mecanismos alternativos de solución a conflictos. Y entonces, ¿su validez a nivel jurídico cuál sería? Cierro comillas. Bien, muchas gracias. Este tema, desde luego, genera mucha inquietud porque por cuanto los ODR se están convirtiendo en un mecanismo efectivo, rápido, en la medida en que se acude directamente a la plataforma, se llena la información y de una vez se analiza si habría o no un derecho o un reclamo que prosperara. Y en caso de que se entiende que ha prosperado, pues se le da la razón al cliente, se le devuelve el dinero, se hace la garantía y con ello entonces el conflicto queda resuelto. Entonces por eso suena muy tentador estos mecanismos porque son, si se quiere, plataformas que se utilizan, que se adecúan con unos insumos, con la digitación de una reclamación, con unos soportes mínimos y es la propia entidad o el prestador el que habilita o que tiene este equipo que le ayuda a resolver la controversia y dar o no la razón con unos criterios de objetividad. Entonces, allí ese mecanismo tiene validez porque, si se quiere, sería como una extensión de la garantía del consumidor de lo que ha ofrecido, perdón, de lo que ha adquirido, y entonces, en vez de acudir a la superintendencia, de acudir por la vía judicial, o de acudir al mecanismo de solución de controversias, la propia empresa ofrece este mecanismo y entonces termina resolviéndolo. Por lo tanto, tiene pues por un lado la ventaja de que es rápido, de que es con el mismo interesado, como le interesa conservar su cliente y que pues puede dar fin a la controversia y reconocer o mantener
su nivel de credibilidad. La desventaja que tiene el mecanismo, pues es que, ¿qué pasa si hubo una lectura de la letra pequeñita, de la minuta, de lo que se estaba haciendo al momento de adquirirlo? Si realmente ese reconocimiento de las garantías están mejor cubiertas en la ley que en el acuerdo que tiene la parte, pues tendría prevalencia el acuerdo que tienen ellos y por eso pues resultaría inconveniente para el usuario. Pero como digo, se han puesto de moda porque es un sistema mucho más ágil. En el tribunal tuvimos una aplicación, y perdone que haga la comparación, unos colegas con otros ingenieros construyeron una plataforma para presentar reclamaciones y demandas en materia de comparendos. Entonces, los ingenieros colocaron digamos, cuál es el, la machine que utiliza los PROM para alimentar la información y entonces a partir de allí por solo 100.000 o 120.000 pesos permitía que la gente llenara, enviara la información, se procesara y el abogado pues llevara el mismo legato para la audiencia y luego para el proceso judicial. Pero claro, uno diría, pues es muy poco dinero, pero son 24.000 comparendos al año y entonces se volvía en un mecanismo, digamos, ya rentable por el volumen y porque era repetitivo, digamos, era el mismo argumento, la misma fracción, entonces se dividía en 3 o 4 escenarios y si lo multiplicaba le resultaba útil, pero era utilizando este mecanismo. Entonces el ODR no está ya en la vía judicial, como el que les acabo de mencionar, sino que se queda en la sede de la propia empresa. Pero también han utilizado unos mecanismos, digamos, intermedios, porque sigue siendo todavía ese sí más, que son los mecanismos de conciliación a través, por ejemplo, de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, en la que se presenta la solicitud de conciliación, se consignan el equivalente a $1.000 y entonces asigna un árbitro y en línea te envía la sentencia y resuelve el auto, perdón, resolviendo la controversia. Entonces estamos entre mecanismos alternativos, el uso de las tecnologías y luego un sistema más automatizado, pero que está todavía en sede de uno de los extremos de la parte, que son los ODR. Entonces el ODR, por eso no es mecanismo, porque termina siendo una parte de la que ofrece esa forma de resolverle el conflicto, de darle la razón al cliente de manera rápida, de poner en conexión a dos partes involucradas en la plataforma y de tener un resguardo, digamos, de seriedad y de garantía que es mucho más ágil y eficaz, pero que tiene esas otras limitaciones. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede demandar la nulidad de un acuerdo de conciliación o cómo controvertirlo judicialmente, en caso de ser excesivamente lesivo? Bueno, ese es un gran eh, elemento que debemos siempre resolver en los mecanismos, y es que se nos olvida a muchos colegas que tiene el efecto de cosa juzgada. Entonces, en principio, pues como tiene el efecto de una sentencia de cosa juzgada, este acuerdo que se ha aprobado, que está allí conciliado en la negociación, bueno, cualquiera de estos mecanismos alternativos, pues pone fin a la controversia de manera definitiva. Pero hay dos escenarios en los cuales es posible esa discusión. En primer lugar, en materia de familia, pues las conciliaciones son siempre provisionales, o si se quiere, habría una especie de cosa juzgada relativa, afortunadamente. Es decir, que siempre se podría volver a plantear en materia de familia. En los otros casos, pues realmente no es posible la demanda porque, por ejemplo, puede ser un centro de conciliación público, ¿no? O puede ser para dotar que se entendiera que hay una resolución o las competencias que tenga la superintendencia como autoridad de consumo en el sentido de que se entiende con efectos de cosa juzgada, es decir, que está ejerciendo funciones transitorias, funciones judiciales, y por tanto su resolución o estos
estas actas pues tienen el efecto de ser equivalentes a una sentencia. Entonces, en ese caso no serían discutibles, no podrían demandarse la nulidad y restablecimiento de la resolución tal de la superintendencia porque fue una función jurisdiccional, es decir, una autoridad administrativa que ejerció esa función transitoria, esa función jurisdiccional. Y en los casos de los acuerdos de conciliación y demás, pues también tienen o están revestidos de cosa juzgada. Sin embargo, sí sería posible discutir si estaríamos entonces, por un lado, ante una tutela contra una providencia judicial o digamos, una providencia con efecto de cosa juzgada, que podría entonces habilitar la discusión. Allí habría que tener en cuenta que estas autoridades entenderían que son equivalentes como a un juez de circuito y por lo tanto la competencia sería del Tribunal Superior, los tribunales superiores. Y dos, la posibilidad, desde luego, que se lleve nuevamente al acuerdo. Es decir, hay una cosa juzgada, pero yo quiero solicitar para mejorar o cambiar ese acuerdo. Entonces, por esa vía, que hubo una negociación, una mediación, pues habría una nueva negociación. Claro, si no prospera, si la parte dice, no, yo ya me quedo a lo que esté allí, pues no habría esa posibilidad. Pero de allí la importancia que estemos hablando que este mecanismo siempre intente resolver muy bien el conflicto para no tener que discutirlo. Cuando se transgrede, pues la posibilidad sería la tutela contra esa providencia equivalente que sería la que se adoptó allí, con las limitaciones de restricción de procedencia frente a la misma. Gracias, doctor. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué debo hacer si observo que el mediador, conciliador o árbitro no es imparcial? ¿Podría viciar el acuerdo o laudo? Bueno, caramba, en principio pues debemos reconocer que la garantía de imparcialidad se exige no solamente del juez, sino también del mediador, del conciliador, del árbitro. En primer lugar, pues hay mecanismos para ponerlo de presente si salen evidentes, ¿no? Por ejemplo, pienses en escenarios donde hay mucho más cercanía de las personas que están allí, porque están hablando que el mediador es alguien de la propia comunidad, que del centro de conciliación, pues entonces está el mecanismo de los impedimentos y las recusaciones para el árbitro, para el conciliador, para el juez, para cualquiera mediadores. Estarían estos mecanismos, es decir, formular la recusación apenas se conoce de quién ha sido designado con esa calidad o ante quién va a fungir. El problema es, más bien es si me percato de eso después del acuerdo. Entonces, que claro, uno decía, pero fue a conciliar allá en la inspección de tránsito, fue a conciliar en la inspección de policía, bueno, en fin, y allá hubo mucha presión, insistieron y que haga el acuerdo, que haga el acuerdo, y después y yo accedí y después me percaté que efectivamente pues se trataba que era el esposo, la esposa, el familiar, etcétera, de uno de los que estaba allí, de la gente, en fin. Entonces, en esos casos, pues habría que, insisto, eh, plantear que ese acuerdo, pues, tuvo un enorme vicio del consentimiento, eh, porque, pues, fue conducido, inducido a firmarlo por la presión de quien tenía ese vínculo, pero en ese caso, entonces, tendría que acudir a como digo, insisto, depende, si se trata de un arbitramiento, pues tendríamos la posibilidad dentro de las causales de anulación, pero en los otros mecanismos, pues el mecanismo para poder discutir excepcionalmente estos asuntos tendría que ser siempre esa posibilidad de accionar por vía de tutela. Doctor Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos expresarle todo nuestro agradecimiento por su valiosa intervención que muy seguramente resultó de gran provecho para los asistentes a esta conferencia virtual. Bueno, muchas gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual.
Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Borillo. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.